Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Análisis del proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario, capacitación que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. La conferencia del día de hoy tiene como propósito compartir unas breves reflexiones sobre el proyecto de ley 423 del 2021 que cursa en el Senado de la República, por medio del cual se reforma la ley 1952 de 2019. Esta es una iniciativa de la Procuraduría General de la Nación y que está encaminada a fortalecer algunas garantías constitucionales como el derecho fundamental al debido proceso en las actuaciones disciplinarias, estableciendo la doble instancia para todos los procesos, además de prever otras modificaciones para las etapas de investigación y juzgamiento, acogiendo así la jurisprudencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de sanciones a servidores públicos en el marco del control de convencionalidad. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor José Adolfo González Pérez, abogado, magíster en Derecho Público y especialista en Derecho Penal, Derecho Administrativo y Constitucional. Cuenta con una amplia experiencia en la rama judicial, en el sector privado, en la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, donde también fue formador del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Es docente universitario de pregrado y posgrado y formador de nuestra Escuela Judicial. Actualmente se desempeña como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Córdoba. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Doctor José Adolfo González Pérez, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Cordial saludo, doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistradas y magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, compañeros y compañeras de las comisiones seccionales de disciplina judicial, servidores públicos judiciales y demás personas que se han unido a esta videoconferencia virtual. Muchas gracias. Un saludo desde la ciudad de Montería, Córdoba. Vamos a hacer un análisis crítico, serio, ponderado de la pretensión que se tiene con el proyecto de reforma a la ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario, presentado por la actual Procuradora General de la Nación, que corresponde al proyecto de ley número 423 del 2021. Procedo a compartir en pantalla la correspondiente presentación. La propuesta es hacer un énfasis o destacar principales ajustes traídos con la ley 1952 y con ello las enmiendas sobresalientes del proyecto, es decir, un análisis comparativo entre la normatividad inicial con las pretendidas enmiendas que posiblemente se van a realizar. Y lo digo posiblemente porque apenas está en trámite. Empezamos por destacar que el Código General Disciplinario mantiene el sistema inquisitivo. Y esa fue una bonita oportunidad que perdió el legislador de hacer un ajuste de convencionalidad, de separar la función de investigación con la de juzgamiento, que no esté concentrada en el mismo decisor judicial, en el mismo funcionario judicial. También mantiene el Código General Disciplinario el proceso de única instancia, que realizando un verdadero control de convencionalidad debe quedar superado dicho trámite, y continúa con una iniciativa probatoria en segunda instancia, aquí anotando que la misma debe ser de manera muy excepcional, es decir, la facultad que tiene el ADCUEN de decretar pruebas, en tanto que
se pueden soslayar de cierta manera derechos de los investigados, de los sancionados, en el entendido en que se minimiza o se modula la contradicción de las pruebas en torno a la valoración que hace ese decisor judicial. El Código General Disciplinario también trae un régimen probatorio propio, con lo cual se gana en términos de independencia y autonomía del derecho disciplinario a buena hora. Se elimina ese reenvío, esa remisión que se hace en el aspecto probatorio a la Ley 600 de 2000. Establece un procedimiento único y mixto, inicia escritural, sigue oral y culmina escritural, entendiéndose la sentencia y la segunda instancia de manera escritural. Vamos a ver cómo estos aspectos que se están destacando sobre el Código General Disciplinario son aspectos que son reformados o que son cambiados con o que busca ser cambiados con el proyecto de reforma. La ley 1952 elimina la caducidad de la acción disciplinaria. Recordemos que esta figura de la caducidad en materia de régimen disciplinario de Colombia o en Colombia es novedoso, nunca se había hablado de la caducidad de la acción disciplinaria, solamente recordemos con la ley 1474 del 2011, del 12 de julio del 2011, a través de su artículo 132, que modificó el artículo 30 originario de la ley 734 del 2002, introduce los términos primero de caducidad y prescripción de la acción disciplinaria y constituyen o es un verdadero trasplante jurídico que se hizo, a mi juicio, desde la ley del régimen de responsabilidad fiscal en Colombia, ley 610 de 2000, que es el que habla de caducidad y prescripción de la acción fiscal. Bien, el proyecto de los aspectos, digamos, a destacar es que otorga funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación. Y esto en busca en que la Procuradora General de la Nación, de acuerdo a su exposición de motivos, lo que pretende es cumplir, o su finalidad es cumplir con la sentencia del 8 de junio del 2020, proferida o expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego versus Colombia, en donde dio unas órdenes al Estado colombiano de hacer unas enmiendas en su normatividad interna. Entre esas está el ajuste en el entendido del ordenamiento interno, dado que se presenta, o a lo menos una eventual antinomia entre el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, discusión que ya ha sido bastante desarrollada en diferentes espacios, donde se indica que la restricción del derecho humano a elegir y ser elegido solamente puede ser llevada a cabo por un juez competente en materia penal. Y en ese entendido, pues lo que se indica en el proyecto es que no debe interpretarse ese dispositivo jurídico de manera exegética o literal, que hagan parte solamente jueces de la jurisdicción penal, sino en el sentido amplio, que no es juez de la jurisdicción penal, sino cualquier autoridad con función jurisdiccional y que haga parte del ius puniendi del Estado. Bien. Uno de los cuestionamientos, de las preguntas que surgen, es que el proyecto trae la posibilidad de someter ese acto jurisdiccional a su vez a un escrutinio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aquí me pregunto a través de qué medio de control sería, porque si se le otorga o si se le reconoce esa función jurisdiccional a este órgano importante de control, sería su decisión sería una sentencia judicial y ya no un acto administrativo
o pudiera pensarse que ya no es un acto administrativo normal, sino que diferentes autores hablan de la jurisdiccionalización del derecho administrativo o un acto administrativo jurisdiccional. Ahí vienen las diferentes tesis. Pero la primera pregunta entonces, una de las cuantas preguntas es, ¿a través de qué medio de control se sometería ese acto jurisdiccional en el escrutinio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Si es solamente a través de la acción constitucional de amparo, el rubro intuitivo, la acción de tutela. Otra de las preguntas, ¿cómo sería o se descartaría de entrada el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el de simple nulidad, en tanto que ya no sería un acto administrativo? Es importante precisar que esa función jurisdiccional solamente se le atribuye a una de las funciones misionales constitucionales de la Procuraduría, no a todas. Recordemos que, de acuerdo a la estructura o diseño constitucional adoptado con la fórmula del Estado Social de Derecho y con la Carta Política de 1991, la Procuraduría General de la Nación tiene unas misiones constitucionales, la más conocida, la más sobresaliente, la disciplinaria, pero además de ella tiene la función de prevención o preventiva, la función de conciliación, ¿cierto? Correcto. Entonces, esa función jurisdiccional o el reconocimiento del carácter jurisdiccional se circunscribe única y exclusivamente a su competencia disciplinaria, más no a la de preventiva o a la de conciliación. También tiene otra importante funciones. Entonces, de esta manera hacemos esa claridad de entrada. Solamente a la función disciplinaria se le otorgaría el carácter jurisdiccional. De allí que seguirían entonces cumpliendo funciones jurisdiccionales y cumpliendo funciones administrativas los servidores públicos vinculados con la Procuraduría General de la Nación. Este concepto es uno de los más polémicos o cuestionables, si se quiere, de ese proyecto y se basa fundamentalmente en que, de acuerdo al diseño constitucional en Colombia, adoptado con la Constitución Política 1991, en Colombia no hay funciones puras, sino que con fundamento en el principio de colaboración armónica entre las diferentes ramas y órganos y entidades del Estado, las funciones no están concentradas en un solo órgano, en una sola dependencia. Es decir, quien administra justicia, quien cumple función jurisdiccional, no es únicamente la rama judicial. Ello se ve predicado en el artículo 116 constitucional, donde habilita el propio constituyente que a ciertas autoridades administrativas se les radique en cabeza o se les asignen funciones jurisdiccionales. Ejemplo, lo tenemos en el artículo 24 del Código General del Proceso con algunas superintendencias. Por otra parte, explica la Procuradora General de la Nación en la exposición de motivos que no es necesario esta enmienda hacerla a través de ley estatutaria, como quiera que ya lo ha reconocido nuestro máximo Tribunal Constitucional, no todo lo que tenga que ver con la administración de justicia, con el tema de administración de justicia, requiere ser desarrollado a través de este legislador estatutario, sino cuando se regula la esencia, el núcleo esencial de la materia. Una de las preguntas que se señala en la presentación, como ustedes lo pueden notar, poder preferente. Poder preferente. Es bien sabido que la Procuraduría General de la Nación tiene, de conformidad con el artículo 277, numeral sexto, de nuestra Carta Fundante, la función o el poder disciplinario preferente. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo sigue operando el poder disciplinario preferente que tiene la Procuraduría frente a las oficinas de control interno disciplinario de las diferentes entidades del Estado o los nominadores que tienen competencia de esta función disciplinaria? ¿Por qué? Porque ello implica que el conocimiento
de una actuación disciplinaria por parte del director o el jefe de una oficina de control interno disciplinario, su trámite sería de naturaleza administrativa, es decir, derecho o función disciplinaria administrativa. Y si la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su poder preferente, se lleva el proceso y lo adelanta, habría una mutación de la naturaleza, pasaría de ser un proceso disciplinario administrativo a un proceso disciplinario jurisdiccional, con las consecuencias que ello conlleva en relación con el escrutinio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con los que contaría los eventualmente sancionados. Recalca el proyecto que inclusive los de elección popular y las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad. Fíjense cómo este aspecto lo repite el proyecto, lo insiste, porque fue uno, como bien es sabido, uno de los temas más polémicos, más controversiales, que es incluso el que llevó a estas enmiendas, a todo este tema que hoy nos tiene aquí en los diferentes escenarios académicos. El proyecto refiere que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la seccional ejercen la acción disciplinaria contra funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación. También se hace esa precisión frente a los cuestionamientos, a las dudas, el aspecto no muy claro con que ha sido regulado el tema tratándose los empleados de la Fiscalía General de la Nación. Pero aquí lo que destacamos es que se señala que la Procuraduría investiga servidores de elección popular y sus propios servidores. Nótese cómo se establece por parte del legislador, se establecería en caso de que se apruebe este proyecto de ley, una excepción a que los servidores públicos que ejerzan función jurisdiccional sean investigados disciplinariamente por la jurisdicción disciplinaria, en este caso la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o las comisiones seccionales de disciplina judicial. Si bien se le atribuye funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, pero ellos mismos investigarían. Entonces queremos destacar esa excepción que se establece en ese tópico. Otro de los cambios que trae el proyecto es relacionado a la ilicitud sustancial. Se habla que la conducta ilícita refiere los dos elementos, el incumplimiento del deber funcional y la antifuricidad sustancial, en donde queda. Nótese cómo queremos destacar con la presentación que el proyecto elimina la referencia que se hace a los principios de la función pública para denotar o concluir o colegir que estamos ante una antijuricidad sustancial. Este tema de principios, de la eliminación de principios de la función pública, constituye un retroceso a Ley 734 del 2002 y el Código General Disciplinario lo positivizó en el entendido en que lo recogió tanto del avance o la evolución de la doctrina y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en donde se indicó que la ilicitud sustancial como el elemento dogmático y principio rector más importante de la responsabilidad disciplinaria en Colombia, no basta con el incumplimiento del deber por el deber o la violación de la norma por la norma, como trilladamente se ha sostenido, sino que debe conllevar el desconocimiento o la vulneración de principios de la función pública. Se elimina por parte o se elimina o no, o se hace caso omiso a esa enunciación de principios de la función pública. Entonces, volvemos a lo que teníamos anteriormente con 734 del 2002 frente al elemento dogmático de la ilicitud sustancial. Un avance importante a mi juicio es pretender o buscar que se establezca el principio de la doble conformidad del primer fallo sancionatorio. Esta enmienda la celebro, esta sí me gustó mucho, estoy de acuerdo, y es un verdadero ajuste que se acerca al control de convencionalidad, es decir,
el principio de la doble conformidad del primer fallo sancionatorio es un importante avance que está relacionado con el debido proceso en la norma allí señalada. La prescripción de la acción disciplinaria. El Código General Disciplinario, les decía, eliminó el concepto de caducidad de la acción disciplinaria. Entonces quedó como el artículo 30 originario de la Ley 734 del 2002 con unas novedades. La acción disciplinaria entonces prescribe en 5 años por regla y en tratándose las faltas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, 12 años. Se interrumpe con la notificación del fallo de primera o única instancia. Esto es lo novedoso en relación con el artículo 30 originario de la Ley 734 del 2002 y dispone el legislador que para notificar el fallo de segunda instancia o de reposición, tratándose de la regla, se cuenta con 2 años y frente a las faltas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, 3 años contados a partir del vencimiento a impugnar. Esto es con Código General Disciplinario. El proyecto consagra entonces las causales de extinción de la acción disciplinaria, nuevamente la caducidad. La caducidad de la acción, 5 años contados a partir de la ocurrencia de los hechos, cuando se despliega el comportamiento, y más 5 años de prescripción. Entonces, caducidad y prescripción, 5 y 5 son 10 años. Primero de ellos la caducidad desde la ocurrencia de los hechos hasta que se haya proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. A partir de esta providencia se empiezan a contar los 5 años de prescripción. Aquí hay una mejora en la redacción de la norma. Desafortunadamente, el legislador en el artículo 132 de la Ley 1474 del 2011 no fue muy atinado en la redacción frente a al concepto, a la figura jurídica de la prescripción de la acción disciplinaria, por cuanto decía eran 5 años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Entonces, recordemos que se daban esos debates en los diferentes escenarios académicos, donde se decía qué debe entenderse por auto de apertura de la acción disciplinaria. El de indagación preliminar, el de apertura de investigación formal o el auto citación a audiencia, recordemos cómo con 734 del 2002, atendiendo ese artículo 175, se podía o se puede, porque aún está vigente, citar audiencia desde la queja si se cumple con los presupuestos del en todo caso. Entonces hay una redacción más afortunada con el proyecto, ya habla o refiere a apertura de la investigación disciplinaria. Entonces tenemos nuevamente caducidad y prescripción. Caducidad de 5 años, prescripción de 5 años, en total se suma 10 años. Este ha sido uno de las propuestas que más reparos ha tenido. Volver a los 10 años, se dice que 10 años es mucho tiempo, pero bueno, esto es lo que nos trae el proyecto. Otro tema bastante cuestionable es que el proyecto vuelve a la figura de la degradación de la falta por modulación de la culpabilidad, modificando el artículo 47 del Código General Disciplinario. Recordemos que la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Esto es lo que tenía o tiene también el artículo 43, numeral 9 de la Ley 734 del 2002 como criterio para determinar la gravedad de la falta. Y entonces lo que se indica es que podemos estar ante una falta objetivamente gravísima, cualquiera de las que está contemplada en el ordenamiento jurídico. Recordemos que la falta gravísima obedece en el principio de la especificidad o la taxatividad. Cualquier falta gravísima, si es cometida a título de culpa grave, será considerada falta grave. Se degrada de gravísima a grave. Se degrada de falta gravísima a falta grave, con todo lo que conlleva en el aspecto del quantum punitivo de la sanción. Y es que esta figura
a mi juicio, fue acertado por parte del Código General Disciplinario, la Ley 1952, en eliminar esta figura, ya que se presta mucho para, ¿qué término utilizar? Para que se pueda pensar mal en su aplicación. Se pueda pensar mal en su aplicación, en el entendido en que, primera medida, impacta de manera ostensible el quantum de la sanción, como lo vamos a precisar en la diapositiva siguiente. Pero por otra parte, deja un altísimo margen de discrecionalidad al decisor judicial en su aplicación, ya que es bien sabido que de la culpa gravísima a la culpa grave hay una línea muy delgada que, valorando el acervo probatorio que esté en el expediente, bien se puede oscilar entre una y otra, y lo importante es justificar, y se puede calificar el aspecto subjetivo de la conducta, bien sea como una culpa gravísima por ignorancia supina, desatención elemental o violación de reglas de obligatorio cumplimiento, que se mantiene esas tres formas o modalidades de culpa gravísima en el proyecto, o la culpa grave por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común le imprime sus actuaciones, que también se mantiene. Entonces, lo que queremos destacar es que arroja el legislador un altísimo margen de discrecionalidad al juez en ese aspecto de la adecuación del comportamiento en una culpa grave o en una culpa gravísima. Entonces, si se va por la culpa grave, esa falta gravísima se degrada a falta grave, hecho o aspecto que había sido superado con la ley 1952. Como aspecto de las sanciones que les anunciaba hace unos segundos, en las primeras dos casillas de la presentación tenemos las contempladas en el proyecto, y en las segundas dos casillas están las del Código General Disciplinario en el artículo 48. Para las faltas gravísimas dolosas hay una coincidencia, genera como sanción la destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para las dos codificaciones. Recordemos que nuestro máximo Tribunal Constitucional ha señalado que la sanción de destitución e inhabilidad general constituye, desde el punto de vista punitivo, una unidad inescindible que no se puede separar, es decir, no se puede imponer solamente destitución o solamente inhabilidad general. Y desde esas dos facetas de esa sanción, la que en mayor medida lesiona o restringe los derechos a elegir, ser elegido, los derechos laborales, de trabajo, etcétera, etcétera, a una persona sancionada, es la inhabilidad general, más no tanto la destitución, porque sin la destitución no conllevara inhabilidad general, una persona destituida al otro día podría estar incluso ocupando un mejor cargo. Frente a la falta gravísima realizada con culpa gravísima, el proyecto contempla una sanción de destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años, y el Código General Disciplinario, para esa modalidad, una destitución e inhabilidad general de 5 a 10 años. Nótese cómo acá en el proyecto se sube solamente el mínimo, el límite mínimo, de resto del máximo permanece igual. Ahora bien, en tratándose de la falta gravísima con culpa grave, en el proyecto aparece inexistente, y en el Código General Disciplinario se tiene una falta gravísima con culpa grave, da como sanción suspensión e inhabilidad especial de 3 a 48 meses. ¿Y por qué, Adolfo, por qué está inexistente la sanción para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave en el proyecto? Precisamente por lo que les explicaba de la figura de la degradación de la falta por modulación de la culpabilidad, ya que si una falta gravísima se realiza a título de culpa grave,
deja de ser falta gravísima y se convierte en falta grave, entonces queda falta grave culposa, que es la que vamos a analizar ahora, que tiene el asterisco para identificar que allí se ubica y por lo tanto esa es la explicación de que aparece en la presentación como inexistente. Para las faltas graves dolosas, el proyecto contempla una suspensión e inhabilidad especial de 3 a 18 meses y el Código General Disciplinario una suspensión e inhabilidad especial de 3 a 24 meses. Para las faltas graves, culposa, suspensión de 1 a 12 meses. Nótese cómo aquí entonces, haciendo el comparativo con la falta que le hubiera correspondido, si no se da la figura de la degradación, sería frente al Código General Disciplinario una sanción de suspensión e inhabilidad especial de 3 a 48 meses y aquí está en el proyecto de 1 a 12 meses, bastante tiempo de diferencia tanto en el mínimo como en el máximo. En la falta leve dolosa, el proyecto retoma la multa de 10 a 180 días de salario básico y en la falta leve culposa, el proyecto vuelve a la amonestación escrita como sanción para la falta leve culposa que para el Código General Disciplinario lo contemplaba con una multa. Nótese cómo vuelve a la sanción de la amonestación escrita que había desaparecido. Los autores sostenían que por su inoperancia. La confesión. Se mantiene los requisitos de la confesión en el proyecto, que debe ser ante autoridad disciplinaria competente para fallar, asistido por defensor, informado sobre el derecho a no declarar contra sí mismo las garantías del artículo 33 constitucional y lo novedoso del proyecto es que se debe indicar a la persona o el servidor público que va a confesar los beneficios y rebajas de las sanciones que obtendría en el caso de confesar. Y por último, debe ser consciente, libre e informada. Ese tópico de informado también es novedoso en el proyecto. Los beneficios de la confesión. La sanción de inhabilidad, suspensión o multa se disminuye en el Código General Disciplinario hasta en una tercera parte de la sanción a imponer. Ha sido también tema de mucho debate la redacción de ese dispositivo jurídico hasta en una tercera parte de la sanción a imponer. Y se han realizado, efectuadas las siguientes reflexiones. Solamente se puede otorgar o reconocer ese beneficio de una tercera parte de la sanción a imponer o puede ser menos, una octava parte, por ejemplo. Queda al criterio o al capricho del decisor judicial. ¿Cómo sería? Muy personalmente, yo lo olvidaba, las posturas y la intervención que hago en esta videoconferencia, conferencia virtual, no es en mi calidad de magistrado ni de servidor judicial, sino en mi condición honrosa de formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para decir o destacar que no compromete la institucionalidad a la cual hago parte como administrador de justicia. Entonces, a mi juicio, realizando una interpretación atendiendo el principio pro persona, debe comprenderse que siempre ese beneficio debe ser en una tercera parte. En una tercera parte. Y de otra forma, lo que se ha discutido es si esa disminución de la tercera parte de la sanción a imponer puede ser inferior o puede conllevar a una interposición de una sanción inferior al límite establecido por el legislador.
tema polémico, álgido y novedoso en materia disciplinaria, ya que en el régimen disciplinario en Colombia la primera vez con el Código General Disciplinario y ahora con la reforma que se reconoce beneficio para la confesión, que a mí me parece muy sano que se haya reconocido ese beneficio. Entonces, de la sanción a imponer, primero el ejercicio que se debe realizar es imponer la sanción con los criterios establecidos por el legislador que merecería la persona o el investigado sin tener en cuenta la confesión y posteriormente estableciendo con los criterios cuál es la sanción que procede o que se merece ese investigado, esa persona investigada, ahí sí descontar la tercera parte por beneficio de confesión y no hacer este ejercicio, por decir algo. Ya vimos cómo la sanción para una falta gravísima dolosa en los dos estatutos, perdón, en el Código General Disciplinario y en la reforma es una sanción de destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años. No puedo decir, bueno, la persona confesó, entonces le voy a poner como sanción 18 años y le voy a descontar la tercera parte, que son 6, que haría en 12. No, ese ejercicio no lo podemos hacer a la inversa. Primero establecemos la sanción a imponer sin tener en cuenta la confesión. Entonces, por decir algo, si la sanción a imponer da 12 años de destitución e inhabilidad general de 12 años, viene la pregunta, descontando esa tercera parte, que la tercera parte de 12 años es 4, significaría que podemos imponer una sanción de 8 años para una falta gravísima, dolosa, inferior al límite mínimo establecido por el legislador. Algunos sostienen que no, otros sostienen que sí. A mi juicio sí se puede, atendiendo también el principio de interpretación pro persona y el efecto, otorgándole una eficacia al precepto normativo, ya que por un lado el propio legislador es el que dice que establece unos límites mínimos, pero por otro lado es el propio legislador el que dice que si la persona confiesa debe obtener un beneficio de una tercera parte. La reforma distingue en la etapa en la cual la persona realice la confesión, me parece bueno, me parece acertado. Si es en la etapa de investigación, la sanción se disminuirá hasta en la mitad y si es en la etapa de juzgamiento, en una tercera parte. Noten cómo la redacción del legislador en la reforma, perdón, la redacción en la reforma es más afortunada, dice en una tercera parte. Se indica que los beneficios no se aplican a las faltas gravísimas relacionadas con la infracción al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y no habrá lugar a la retractación salvo violación de los derechos y garantías fundamentales. Esto es lo novedoso también de la reforma frente a la confesión. Hay unos cambios también en materia procesal o procedimental. Con el Código General Disciplinario, la indagación previa dura 3 meses, más otros 3 meses, prorrogables por 3 meses, cuando se trate de faltas de derecho humano y derecho internacional humanitario, y la única finalidad de esa indagación previa es cuando exista duda sobre la identificación o individualización del posible autor o autores de la falta. Si ya lo tenemos determinado, no hay lugar a la indagación previa. Con la reforma, esa indagación previa pasa de 6 meses y prorrogable 6 meses, tratándose de falta de derechos humanos y derecho internacional humanitario. A mi juicio también es acertado porque 3 meses es muy poco tiempo, máxime si se tiene en consideración la altísima carga laboral de todos los despachos judiciales, de todas las oficinas de control interno disciplinario, de la Procuraduría, etcétera, etcétera. Investigación disciplinaria es, con el Código General Disciplinario, 6 meses, prorrogable por 6 meses cuando se trate de varias faltas, 2 o más inculpados, y si es de derecho humano y derecho internacional humanitario la investigación, 18 meses en ambos casos, prorrogable por 3 meses más cuando así se requiera. Ese término permanece igual con la reforma, cambia la forma de culminación en el Código General Disciplinario,
traes un archivo de auto de citación a audiencia y formulación de cargos, y en la reforma un auto de archivo o pliego de cargos. Audiencia de juzgamiento o fase de juzgamiento en el Código General Disciplinario, y la reforma, fijación del procedimiento a seguir. Destaca entonces a quien corresponde al juzgamiento, decide si adelanta por el juicio ordinario o por el verbal. Cuando se pasa a la fase de juzgamiento, asume el conocimiento otro funcionario judicial o otro servidor público, que es la forma como se logra esa separación o esa separación de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento. Se separan esas dos funciones de acusación y juzgamientos en servidores públicos diferentes. Entonces, lo que también es novedoso, además de esa separación o escisión se escinden esas dos funciones, también es novedoso que el funcionario que le corresponda llevar la fase de juzgamiento decide si lo adelanta por el juicio ordinario o por el verbal. Esto es supremamente novedoso. Se contempla en la reforma unas causales para llevar el proceso verbal, la flagrancia, las faltas leves y algunas faltas gravísimas frente a al antiguo código, el Código Disciplinario Único que existían o que existen porque aún está vigente, perdón, suma en el caso de la confesión y en el en todo caso. Aquí solamente contempla tres causales: la flagrancia, faltas leves y algunas faltas gravísimas como novedad. Entonces, ¿qué es lo que trae la reforma? Verbal obligatorio. Recordemos que en la actualidad, con la ley 734 del 2002 y la ley 1474 del 2011, el Código Disciplinario Único establece esas 5 causales para adelantar el proceso verbal especial, y si no se adelanta ese procedimiento verbal que tiene fuero de atracción, la consecuencia jurídico-procesal, el efecto que conlleva es a la nulidad del proceso. Así lo ha entendido el Consejo de Estado, la comisión, bueno, la anterior sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en providencias que ha declarado la nulidad por ese aspecto. Ahora, con la reforma se indica, si bien es obligatorio, salvo por la complejidad del asunto, el número de disciplinables, número de cargos formulados y la carencia de talento humano y de recursos físicos para adelantar el procedimiento verbal, el funcionario puede escoger si lo lleva por un procedimiento ordinario. La reforma contempla una transitoriedad diferente a la del Código General Disciplinario. Procesos con pliego de cargos notificado instalada la audiencia del proceso verbal continúan con Ley 734 del 2002. Y la vigencia, la Ley 1952 del 2019, entrará a regir 9 meses después de su promulgación. Bien, muchas gracias. Procedo a compartir a dejar de compartir pantalla y a realizar unas 3 conclusiones. Compartir con ustedes 3 conclusiones. El proyecto presenta importante avance en términos de ajuste de convencionalidad, como es la superación del proceso de única instancia, se supera el proceso de única instancia, la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, como se indicaba, aunque ese proceso de única instancia no se supera en tratándose del régimen de los funcionarios judiciales de competencia de la Honorable Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La segunda conclusión podemos llegar es que entre los aspectos más polémicos del proyecto es la atribución de función jurisdiccional a la Procuraduría General de la Nación. Segundo, dejar a la discrecionalidad del decisor judicial escoger entre el proceso ordinario y el verbal, y la
reincorporación al mundo jurídico, al ordenamiento jurídico de la figura de la degradación de la falta por modulación de la culpabilidad. Y tercera conclusión, necesitamos un estatuto disciplinario claro y preciso que conlleve seguridad jurídica. Recordemos que la seguridad jurídica no se obtiene únicamente con la positivización, con la expedición de normas, sino también con la practicabilidad, es decir, que esas normas sean eficaces, y con la previsibilidad, que se pueda sin necesidad de contar con una bola de cristal o tener uñas largas o la nariz larga, anticipar que la aplicación de ese conjunto de normas, de esos preceptos jurídicos, van a ser de manera clara y precisa. De esta manera doy paso a la doctora Mari Lucero. Muchas gracias. Doctor González, muchas gracias por su muy clara intervención sobre este tema muy importante, como dice usted, que genera también algunas polémicas. Vamos al fragmento de preguntas, doctor José Adolfo. Y la primera, ¿cuáles son las ventajas de la reforma propuesta frente a la ley 1952 de 2019? Bien, doctora Mari Lucero, gracias por esa pregunta. Considero que una de las principales bondades o reconocimientos que hay que hacerle a la reforma es la superación, como lo anunciábamos, de los procesos de única instancia, haciendo ese control de convencionalidad. Trae también, contempla el principio de la doble conformidad del primer fallo sancionatorio, también lo trae el proyecto que recordemos que es diferente a la doble instancia. También es muy bueno la separación de esas facultades de investigación, acusación y la de juzgamiento en servidores públicos diferentes. Esos son, digamos, lo que considero son los principales avances en materia de convencionalidad de este proyecto. Muy bien, doctor Adolfo. ¿El proyecto de ley presentado constituye un cambio sustancial en lo concerniente a la ilicitud sustancial? Frente a la ilicitud sustancial, no le encuentro, doctora Mari Lucero, y a la persona que hace la pregunta, de todos los que están escuchando o compartiendo, asistiendo a esta conferencia virtual, no le encuentro lo sustancial a esa enmienda de la ilicitud sustancial, ya que lo único que hace y lo digo con mucho respeto y mucha humildad, no es que yo sepa más que el que hizo, mucho menos que la Procuradora General de la Nación, sino que no, a mi juicio, no había necesidad de hacer esa enmienda, que lo único que hizo fue quitarle principios de la función pública y de resto todo quedó igual, porque la jurisprudencia de nuestra honorable Corte Constitucional, así como la doctrina, ha avanzado en el concepto de ilicitud sustancial. Es que, doctora Mari Lucero, la categoría dogmática de la ilicitud sustancial es, a mi juicio, y eso lo han reconocido muchos los autores y tratadistas reconocidos, y la doctrina y la jurisprudencia, es el principal elemento diferenciador del régimen disciplinario en Colombia frente a otras áreas del derecho, como el derecho penal, entre otras. Y por eso es importante mantener esos avances del concepto, esta categoría dogmática. Muy bien, doctor González. ¿El proyecto de ley presentado de alguna manera implica regresar al modelo de la ley 734 de 2002? Es claro que sí, retoma muchos aspectos de la ley 734 del 2002, pero también recoge otro del Código, mantiene otros del Código General Disciplinario, pero también aporta aspectos nuevos como los que ya se ha sostenido. ¿Qué retoma de la ley 734 del 2002? Retoma la diversidad de procedimientos. Recordemos cómo el Código General Disciplinario unifica el procedimiento, lo deja en uno solo, a diferencia de la ley 734 del 2002, que está el procedimiento ordinario, el procedimiento especial verbal y el procedimiento especial adelantado por el procurador o la Procuradora General de la Nación.
Con el proyecto lo que se retoma es esa diversificación entre el proceso ordinario y el proceso especial verbal, que es propio, o pues viene con 734 del 2002. Se toma ese tópico. Otro aspecto que se toma, que retoma el proyecto, es lo de la figura de la degradación de la falta por modulación de la culpabilidad, tal y como se explicaba. Y son cambios importantes que se mantiene en el proyecto como que no estaban en 734, como la confesión, las diferencias en el aspecto sancionatorio en términos de justicia, tratándose las faltas gravísimas dolosas frente a las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima, que el código, la ley 734 del 2002, a mi juicio es injusto, pero trae un mismo rasero sancionatorio. Muchas gracias, doctora María Lucero, y a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Adolfo González Pérez por su clara y muy ponderada explicación sobre el texto del proyecto normativo que la Procuraduría General de la Nación busca reformar el Código General Disciplinario, sus puntos polémicos, así como sus ventajas y reflexiones en el contexto de la Administración de Justicia Disciplinaria, en el marco de nuestra Constitución Política y de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 02 de 2015 como un tema de relevancia para la jurisdicción disciplinaria. Nuestro agradecimiento también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han conectado a esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del profesor y escritor español Fernando Savater. Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.